Buenos días, bienvenidos a Iglesia Viva. Estamos muy contentos de poder participar en esta reunión hoy día, como ustedes también están participando desde sus casas. Estamos muy contentos de estar de vuelta en nuestra casa, poder transmitir aquí desde la casa que Dios nos ha dado. Así que el otro día estaba leyendo un teólogo y él dijo que la razón por la que vamos a la iglesia es para convencernos a nosotros mismos que no estamos locos. Ahora, ese es un chiste, pero sí es verdad que nosotros vamos a la iglesia y participamos en una familia para recordarnos y convencernos a nosotros mismos que no estamos solos, que tenemos un Dios que es nuestro Padre y Él nos cuida y nos ha dado una familia, la familia Iglesia Viva, y estamos muy agradecidos que tú eres parte de esta familia. Y agradecemos a todos ustedes por su fidelidad en cuanto a lo que son los diezmos y las ofrendas, la razón por la que seguimos en esta casa, y el día de mañana cuando se levante la cuarentena vamos a poder volver a esta casa, es por la fidelidad de ustedes. Así que agradecemos, sobre todo en este tiempo de sacrificio, agradecemos mucho y los amamos a cada uno y confiamos, sigamos confiando, no estás solo, y esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para ti, para tu vida, y les invitamos a cada uno que puedan tomar un tiempo después del mensaje a orar y buscar a la presencia de Dios ahí mismo en tu casa. Los amamos. Buenos días, Iglesia Viva, bienvenido un día domingo nuevamente desde nuestro lugar. Estamos transmitiendo nuevamente y estamos muy agradecidos de parte de Dios por todo lo que Él ha hecho. Espero que tú en tu casa y tu familia se encuentren muy bien. Y bueno, esta mañana tenemos un mensaje de Dios para tu vida. Y me preguntaba durante todas estas semanas cuándo me iba a tocar a dar un mensaje y le pedí al Señor que escribiera un mensaje en mi corazón. Y bueno, resulta que solamente leía Apocalipsis y veía el juicio final. No, mentira. Dios escribió un mensaje en mi corazón esta semana para tu vida. Y lo único que me interesa que te lleve esta mañana en tu corazón es este texto. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios, porque sin duda estamos en tiempo en que la gente se ha dado cuenta que donde tenía puesta su confianza, en sus negocios, en su empresa, en su estatus, en sus relaciones, en lo que tú te puedas imaginar, la gente tenía puesta su confianza, y vemos que ante una crisis como esta que estamos viviendo como sociedad, todo se ha derrumbado. Pero hay uno que no falla, hay uno que se ha mantenido firme, es el mismo de ayer y de hoy y de todos los tiempos. Si amigo de esta mañana escuchas este mensaje, lo único que te puedo decir es que Dios no falla, que Él sigue siendo el mismo. Y mi Dios esta mañana te invita a confiar en Él. El salmista David decía en Salmos 34:8 que prueben y vean que Dios es bueno, y dichosos los que confían en Él. Así que si esta mañana me gustaría que te llevas una idea en tu corazón, sería atrévete a confiar en Dios. Volviendo al tema que nos reúne esta mañana, es complejo lo que estamos viviendo como sociedad, más amplio como humanidad, siendo golpeada por esta crisis a nivel mundial. Y si nos ponemos a pensar un minuto, todos de una u otra forma hemos perdido algo. Algunos han perdido lo más extremo que puede pasar en este tiempo, seres queridos. Algunos han perdido sus empleos, su economía. Algunos han perdido sus relaciones. Algunos han perdido su libertad. Y otros han perdido su esperanza. Y creo que de una u otra forma todos hemos perdido algo. Pero la pérdida es una de las cosas más tremendas que le puede pasar al ser humano. Y yo te voy a hablar esta mañana de uno, en particular de un personaje que sin duda representa lo que es la pérdida. Te voy a hablar del profeta Jeremías. En la jerga popular es conocido como el profeta que llora, que sufre. Fue uno de los profetas que vivió en carne propia la pérdida de todo. Incluso este profeta escribió un libro que se llama Lamentaciones. Este tipo sí que sufrió. Para escribir un libro que hable de sufrimiento, te estoy hablando de una persona que encarnó el sufrimiento. Yo no conozco ninguno
en la historia de la humanidad que haya escrito un libro incluido en la Biblia, inspirado por Dios, que hable de lamentaciones. Y este hombre escribió este libro. Así que te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 15 al 23. Dice la palabra del Señor: Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando leo estos versículos, sin duda puedo distinguir que este tipo estaba sufriendo. En mi vida por muchas veces he sufrido distintas pérdidas, distintas situaciones, pero nunca he logrado sentir la sensación que es mascar piedras, de tragar una copa amarga. Y creo que este tipo, este profeta, estaba viviendo tiempos difíciles. Para ponernos a cuenta con el contexto histórico de lo que estaba viviendo Jeremías, Jeremías era un profeta de Israel que en ese tiempo Israel estaba siendo azotado, estaba siendo conquistado por el imperio babilónico. Y Israel estaba siendo destruida desde su interior, de sus tradiciones, sus templos, su economía estaba siendo realmente golpeada y estaba siendo destruida. Y Jeremías estaba viviendo ese tiempo cuando estaba escribiendo estos libros, cuando estaba escribiendo estos versos. Estaba realmente muy triste por todo lo que estaba viviendo su nación, por todo lo que había pasado. Y más aún, como profeta, le había dicho a su pueblo que buscaran a Dios, que se arrepintieran, que buscaran su presencia, y el pueblo no lo había escuchado y estaba viviendo esto. O sea, más aún había un dolor interno en su corazón de haber dicho o haber anticipado lo que estaba ocurriendo. Quiero hacer un paréntesis y quiero recalcar algo. Si bien estaban viviendo el pueblo de Israel un juicio de Dios como nación, lo que hoy estamos viviendo como sociedad, no sabemos si es un juicio de Dios o no lo es. Yo he escuchado por ahí que algunos se han atrevido que esto es un castigo de parte de Dios. Y déjame decirte que Dios no es el creador del mal, sino es la redención en medio de la crisis. Es importante hacer esta aclaratoria porque Dios no crea el mal para nuestras vidas, sino que Él es el que conforta nuestra vida en medio de las crisis que podamos vivir. Así que quería hacer este pequeño paréntesis porque por ahí escuchamos muchas cosas y déjame decirte que lo que estamos viviendo simplemente, el único que puede acompañarnos en medio de esta crisis es Dios. Volviendo a Jeremías, este hombre estaba devastado, estaba muy triste por lo que había estado ocurriendo con su nación. Era un hombre que escribía estas líneas llenas de dolor y porque sin duda su pueblo había perdido la relación con Dios. Su pueblo había perdido lo más importante que tenía, esa relación íntima con Dios. Ya no se arrepentían de sus pecados, ya no iban al arrepentimiento y más aún habían dejado de adorar a Dios. Y ya no era la nación por la cual fue creada, por la cual se resaltaba en comparación a las otras naciones. Israel había dejado de ser la nación que adoraba al Señor, que buscaba de su palabra, que cumplía su palabra. Si bien era una nación que había olvidado para qué había sido creada. Y más aún, había olvidado por cuánto era conocida por otras naciones que Dios estaba con ellos. Jeremías escribe estas palabras y esta crisis, en medio de toda esta crisis, siente de una otra forma que Dios le ha abandonado. Cuando leemos los primeros versículos, vemos un Jeremías escribiendo como si Dios no estuviese con él, como que si Dios hubiese
alejado de Él y le escribe estas líneas llenas de dolor, llenas de enojo, llenas de amargura, diciéndole a Dios como que Él tuviese la culpa de lo que está ocurriendo. Lo que está viviendo Jeremías en ese momento es un distanciamiento profundo de Dios, culpándole de toda la tragedia que estaba viviendo. Que lo primero que debemos entender esta mañana en nuestra naturaleza humana es que siempre, como seres humanos, buscamos a quién culpar de nuestros errores. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien. Jeremías estaba en estos momentos culpando a Dios lo que estaba pasando con su vida, con su pueblo, y ese enojo, esa rabia, lo único que estaba provocando era un distanciamiento de él con Dios. La posición de Jeremías era precisamente olvidarse de Dios, que Dios no era el creador del mal, que Dios era el creador del mal y no la redención en medio de la crisis. Cuando leía estas palabras comenzaba a pensar en cuántas veces mi enojo ha ocasionado el distanciamiento con Dios. Cuántas veces yo como ser humano he reclamado por situaciones a Dios. ¿Cuántas veces yo me he alejado de Dios por culparlo? Me he puesto en una situación de juez juzgando a Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces enojarme y preguntarle a Dios por qué. Y precisamente esa posición nos provoca un distanciamiento con Dios. Generalmente el enojo y la frustración en medio de una situación complicada siempre nos va a llevar a buscar culpables. Que otros tienen la culpa. Piensa un momento cuántas veces o cuántas decisiones has tomado enojado. Cuántas veces has tomado decisiones frustrado y que no han terminado bien. La acción de culpar a otros, de enojarnos y frustrarnos en medio de la crisis siempre romperá relaciones. Siempre. Y producirá distanciamiento de aquellos que amamos. Piensa por un momento cuántas relaciones familiares se han roto producto de lo que te estoy contando ahora. ¿Cuántas relaciones amorosas, matrimonios se han quebrado producto de culpar al otro de lo que está sucediendo? Entonces esta mañana, como primer paso práctico que te quiero dejar a través de esta enseñanza, es que te invito a recuperar tu relación con Dios. Te invito a buscar nuevamente el punto de quiebre que ha tenido y déjame decirte que te atrevas a buscar y a confiar en Dios. Recupera tu relación con Dios. Generalmente cuando estamos en crisis, dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, dejamos de tener comunión con Dios y dejamos de confiar en Él. Y esta mañana la invitación es a poder recuperar tu relación con Dios. Yo confío plenamente en Dios porque a diario me relaciono con Él. Como también confío en mi esposa. Mi relación continua con ella me hace confiar en ella. Cada vez que nosotros nos relacionamos con alguien a menudo y podemos conocer su carácter, su persona, nos hace confiar en esa persona. Yo confío plenamente en mi esposa, como confío plenamente en Dios, porque los conozco, porque me he relacionado con ellos. Lo que te quiero decir esta mañana es que cuando tú te relacionas con Dios a menudo, lo conoces su carácter, conoces la forma en que Él se relaciona. Por lo tanto, puedes confiar en Él. ¿Y qué pasa cuando esto se rompe? Dejamos de confiar en Dios. Entonces, lo primero que te quiero decir esta mañana, comienza a recuperar tu relación con Dios. Comienza a orar, comienza a leer su palabra, comienza a conocer el carácter de Dios, comienza a redescubrir esta relación que tenías, comienza a hacer lo que dejaste de hacer cuando te enojaste, cuando te alejaste, cuando te distanciaste de Dios. Dios fuera de nuestras vidas es nuestra perdición. Dios fuera de nuestras vidas es nuestra perdición. No conozco a nadie en el mundo que le ha ido bien, que ha tenido éxito sin tener a Dios cerca. Te puedo nombrar todos los personajes de la Biblia históricos que han tomado la decisión de alejarse de Dios y te puedo decir que su término no ha sido el correcto. Abraza su presencia. Él podrá poner redención, podrá reflorecer aquello que se ha marchitado en medio de la crisis. El salmista David decía en Salmo 121:2, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Déjame decirte que la única forma
de mantenerse firme en la crisis es teniendo a Dios cerca. Así que te invito, amigo mío, esta mañana a recuperar tu relación con el Señor. Volvamos a Jeremías. Jeremías, en medio de todo este enojo y distanciamiento con Dios, en el versículo 21, pareciese que ocurre algo. Pareciese que sienta cabeza, parece que logra entender que algo no está haciendo bien. Y el versículo 21 produce un quiebre en los versos que hemos leído. Cambia el tono de su declaración y pareciese que comienza a tener un cambio en la mentalidad, en su pensamiento. Comienza a cambiar y a recordar precisamente lo importante. Recordemos que una de las actitudes que había tomado Israel era volverse una nación soberbia, que no se arrepentía, que al parecer habían dejado esta capacidad de ir cada vez que se equivocaban al Señor. Y Jeremías en estos momentos toma esta decisión en medio de esta declaración y dice: no obstante, pese a todo esto que estoy sufriendo, aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y déjame decirte que esta mañana que el arrepentimiento es la capacidad de tener un cambio de mente. Es la capacidad de volver a cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de actuar. Y parece que Jeremías en este verso está diciendo ahí: sí, estoy enojado, pero no puedo olvidar, no puedo dejar de considerar en tener esperanza, en volver a confiar en el Señor. Y ese es un acto de arrepentimiento, decir: hey, me estoy equivocando en el camino que estoy direccionando mis palabras. Déjame decirte que si hiciéramos cada vez que nos enojamos este ejercicio de recordar las cosas buenas con que nos estamos enojando, este mundo sería fantástico. Cada vez que yo me enojo con mi esposa, si recordar todo lo que yo la amo, todas las cosas que me aguanta, todas las cosas que el día a día pasamos juntos, créeme que mi enojo se refrenaría al recordar todas esas cosas. Y eso es lo que te está llamando esta mañana como segundo paso práctico. Corre hacia el arrepentimiento. No pierdas la oportunidad de arrepentirte de tu enojo, de tus rabias, de tus inquietudes, de todo aquello que es negativo y te aleja del Señor. Corre a arrepentirte, corre hacia el arrepentimiento, arrepiéntete rápido, sé humilde. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, nos invita a dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amigo mío, deja que Dios te transforme. Deja que cambie tu manera de pensar. Deja que Él te acompañe en medio de las crisis que puedas estar viviendo a tomar buenas decisiones, a no adoptar las costumbres que todo el mundo tiene, de enojarse, de enrabiarse, de frustrarse, de no seguir avanzando, de no ver las cosas positivas de todo lo que podamos estar viviendo. Lo que Jeremías estaba haciendo en ese minuto era experimentando un cambio de mentalidad. Y lo que yo te quiero invitar esta mañana es precisamente a esto, a correr hacia el arrepentimiento, a correr, a arrepentirte de todo aquello que te aleja de las personas que amas y de Dios. Como tercer punto esta mañana, como tercer paso práctico que te quiero dejar con respecto a esta enseñanza, es cuando vivimos momentos difíciles y añade que has perdido cosas, generalmente nuestra actitud es volver a recuperar lo que hemos perdido, es volver a insistir en recuperar. Si has perdido dinero, vas a luchar por recuperarlo. Si has perdido tu trabajo, vas a correr a buscarlo. Pero precisamente lo que Jeremías hace es muy distinto a lo que hacemos normalmente nosotros. Jeremías lo que comienza a hacer en el versículo 21 en adelante, empieza a reconocer las virtudes de Dios, empieza a mencionar aquello que realmente lo tiene enamorado de Dios. Mira lo que dice el versículo 22, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas, nunca terminan. Grande es su fidelidad. Qué tremenda declaración en medio de todo lo que estaba viviendo.
Qué difícil muchas veces nos resulta reconocer el carácter de Dios, su bondad, su generosidad cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida. Cuando las cosas se han tornado difíciles. Cuando a veces has cometido errores que te han costado caro, qué difícil es levantar una adoración en medio de lo que estamos viviendo. A veces nos cuesta tanto entender que la adoración no tiene que estar relacionada con una música, con instrumentos tocando, con una atmósfera. La adoración tiene que ver con reconocer simplemente los atributos de Dios y entender lo que Él hace por nuestras vidas. Es reconocer su grandeza, su magnitud, su omnipresencia, todo lo bueno que viene de Él. Simplemente eso es adorar, eso es reconocer que Dios es bueno. Un tiempo atrás aprendí que muchas veces cuando mi corazón comienza a olvidarse de Dios, comienza a dejarlo a un lado, comienza a apartarse, que ya no lee tanto la palabra, que ya no busco tanto conversar con Él, cada vez que me empiezo de una u otra forma a distanciar de Él, el ejercicio que aprendí es empezar a recordar todo lo que Él ha hecho por mi vida. Y cuando empiezo a recordar todas las cosas que Él ha hecho por mi vida, la lista se vuelve gigante. Y empiezo a adorarle, y empiezo a reconocer, y empiezo a reactivar mi adoración con Él. Entonces, de manera práctica esta mañana, la invitación que te hago, adora al Señor en la crisis, adora a Dios en la crisis, comienza a reconocer sus atributos. Cuando las cosas estén marchando mal en tu vida, la única opción que te ofrezco es adorarle, porque vas a comenzar a ver las cosas de otra perspectiva, vas a empezar a reconocer que aún en medio de la crisis, Dios ha sido bueno, no te ha faltado el pan, estás vivo, respiras, tienes a los tuyos cerca, tienes trabajo, tienes una bendición de una casa, lo que Dios te haya dado, pero empiezas a recordarlo y empiezas a adorarle. Jeremías precisamente nos muestra que en medio de toda crisis comienza a reconocer que sus misericordias nunca se acaban. Nunca se acaban. Nunca. Son nuevas cada mañana. Son ilimitadas. A veces a mí me llegan esas bolsas de esos mensajes de Movistar que añaden mis gigas y tengo gigas gratis, ilimitados. Déjame decirte que las misericordias de Dios son más profundas, más eternas y nunca se acaban. Nunca se acaban. Puedes disfrutar de ellas cuando quieras. Amigo mío, esta mañana lo único que quería transmitirte es que te atrevas a confiar en Dios. Te atrevas a confiar en Dios. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, porque yo también los vivo. También tengo mis aflicciones, también tengo mis dificultades, como tú las tienes en tu casa, en tu trabajo, tu economía, lo que estés viviendo. Pero déjame decirte que lo único que me ha mantenido firme, lo único que me ha mantenido en pie en medio de todas las crisis que he vivido ha sido confiar en Dios. Así que recuerda, recupera tu relación con Dios. Recupera, corre a arrepentirte si te has equivocado. Y por último, adora en medio de la crisis. Recuerda que no estás solo. Nadie está solo en esto. Así que Dios es la respuesta en medio de la crisis. También, déjame decirte que si necesitas que alguien pueda escucharte y orientar, puedes contactarte con cualquiera de nuestros pastores a través de las redes sociales. Nos escribes a través de Iglesia Viva en Facebook, en Instagram, y uno de nuestros pastores te va a contactar contigo y te va a orientar, te va a escuchar, te va a apoyar. No lleves esta lucha de toda esta crisis solo. Así que no estás solo. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que esta mañana esta palabra quede fresca en nuestra vida. Atrévete a confiar en Él y corre hacia Él a adorarle, a arrepentirte y a estar con Él. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esta palabra, que todos los que la estén viendo y escuchando a través de sus celulares, en sus casas, donde se encuentren, Señor, puedan sentir tu presencia. Que puedan ser abrazados por tu presencia, que ellos puedan volver a reencantarse contigo, Señor. Que puedan no olvidar que tú eres la respuesta en medio de la crisis, Señor. Y que ellos se puedan atrever a tener esperanza cuando todo el mundo dice que estamos desesperanzados. Señor, esta mañana esta palabra pueda quedar fresca en los corazones de las personas que nos escuchan y que cada día podamos confiar más en ti. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.